Bueno, chicos, bienvenidos. No sé si estaremos todos. Les preparé una hermosa presentación. En principio tenía la idea de hacer solo filminas, pero bueno, se hace un poco por ahí aburrido. Y sobre todo una charla, digamos, de que yo hable y nada. Me gusta más la interacción y que sea, como dice la palabra charla, una comunicación entre todos, digamos. Así que la idea sería que hablemos entre todos, que discutamos, que veamos qué les parece y nada, que no sea un simple monólogo. Bueno, no sé si todos me conocen, sé que hay varios que son nuevos, así que bienvenido. Yo soy Java Developer y me caracterizo, o me caracterizan, podría decirse, por siempre tratar de hacer o trabajar con buenas prácticas, ¿sí? En general, siempre he trabajado en lo que es Java, así que ahora vamos a hablar particularmente de Java, pero lo que hace a las buenas prácticas se aplican o se aplicarían a cualquier lenguaje, ¿sí? Quizás cambiaría la sintaxis en algunas cosas o en otras, pero abarca algo muy general y abarca algo que podemos aplicar siempre, hagamos o no Java, hagamos backend, frontend. Así que bueno, la idea es llevarnos un pequeño aprendizaje que quizás muchos ya lo tienen, ¿no? Dicen, ah, sí, esto ya lo sé, esto ya lo sé, esto ya lo sé. Pero ¿qué pasa en el día a día? Cuando estamos trabajando bajo presión o con entregas o con el cliente o con las cosas cotidianas de la vida, digamos, se nos pasan estas buenas prácticas y nos vamos olvidando, ¿sí? Y no, no vamos. El Fede que dice que se quiere unir no puede. Ese sí puedes darle una mano, mi colaborador. Sí, claro. Gracias. Bueno, entonces la idea es no perder el foco y con el tiempo no dejarnos llevar por esto del día a día, del trabajo y que no se nos vayan olvidando esas pequeñas cositas que se debieran hacer desde un principio y desde algo muy sencillo cuando empezamos a programar, cuando somos junior o trainees. Lo más importante para mí es arrancar con buenas prácticas. Arrancar tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Después, si las capacidades de cada uno, bueno, o los conocimientos nos exceden, lo vamos mejorando. Pero siempre tener presente eso, de cómo hacer las cosas bien y cómo siempre la podemos ir haciendo mejor. Es más, a mí me pasó ahora, por ejemplo, que yo tenía una presentación preparada hasta la semana pasada, la había preparado la anterior, la anterior y la anterior. Y bueno, y ayer, después de una reunión con los chicos, dije, no, acá hay algo que puedo cambiar, acá hay algo que puedo mejorar, acá hay algo que puedo presentar diferente. Seguramente la otra capaz que estaba buena o no, pero a lo que voy que siempre podemos ir mejorando, siempre podemos ir cambiando algo que hemos hecho en el día a día, digamos. No nos quedemos con lo que hicimos porque ya lo terminamos, ya está, fue entregado y chao, digamos. Bueno, interrúmpame, avísenme si por ahí me muevo y el micrófono me lo saco un poco de la boca, me dejo de escuchar bien o cualquier cosa, ustedes me chiflan. Yo acá. Y cuando quieran hablar, levanten la mano. Yo soy el primero que hablo y no levanto la mano. No, o por ahí ahora puse la presentación completa y no veo tanto el chat, así que bueno, no me molesta que me interrumpa. Sí, igual ahora no la estamos viendo, Romy, ¿sí? Ok. ¿Se completa? Inicia. Ahí va. Ahí está. Bueno, me parece que se jode cuando la pongo completa. Bueno, ¿qué es lo primero que está bueno, digamos, que tengamos en cuenta a la hora de desarrollar? ¿Cómo hacer un código limpio? ¿Sí? Hay un montón de reglas, por así decirlo, que maneja cada uno de los lenguajes y hay cosas, como les comenté, que son comunes a todos. ¿Sí? En el caso de Java, tenemos este listado que yo les armé con algunos de los cientos que hay, por ejemplo, los paquetes que tengan que estar en minúsculas, las clases obviamente deben tener una nomenclatura, que es la curvita del camello, el camel case, digamos. Los métodos y las variables también deberían tener esa nomenclatura. Las constantes generalmente las ponemos con mayúsculas.
todo ese tipo de pequeñas cosas que hacen legible y lindo el código, ¿sí? Limpio. Después, y lo más importante, que creo yo que es un error que cometemos siempre en algún momento, es el nombre de los métodos, el nombre de las variables, que sean descriptivas, que no sea una P, una T, o que el método se llame de algo y que no represente todo lo que realmente tiene que hacer. Esas cosas son simples, son tontas, pero se nos pasan en el día a día y se les pasa desde un junior hasta un senior. A veces por tiempo, a veces por querer hacer las cosas rápido o a veces por distracción. Entonces, la idea de Aconcagua, ahora más que nada, es tratar de dejar el código limpio, porque siempre tenemos que pensar que alguien más lo va a leer, ¿sí? Nosotros no vamos a ser los únicos dueños o propietarios de ese código. Entonces, es mucho mejor si esa otra persona que viene, si tiene que agregar algo, si tiene que modificar algo, o si simplemente lo tiene que leer, nada, que sea fácil de leerlo con un simple nombre. Otra de las cosas que también nos topamos en el día a día es que por ahí empezamos a ver código basura, ¿sí? O código comentado, o código que no se usa, o código duplicado. Todo ese tipo de cosas también hay que estar atentos y tratar de no hacerlo. O de si yo me encuentro con eso, que alguien más lo hizo, y bueno, che, saquemos esto, no lo usa nadie, ¿por qué está acá? ¿O por qué no? Siempre es importante la colaboración, el trabajo en equipo, en saber que el proyecto es de todos y no de uno, digamos, y por más de que yo haga un método, alguien más lo puede venir y lo puede mejorar. Entonces esa es la idea. Quizás no nos modifique el tiempo o borrar 2 líneas de código que no se usen, digamos, no nos va a afectar mucho. Pero está bueno hacerlo, está bueno tener un código limpio, está bueno en el caso de que sea necesario comentarlo también. Si bien si el código está claro, no es necesario estar comentando todo el código, no haría falta. Pero bueno, hay casos en donde es un negocio complejo, donde quizás hace un cálculo un poco enredado y quizás no estaría de más comentar un poco. Eso obviamente lo vamos a ir viendo. Después algo que siempre me dicen a mí, oh, qué hincha que sos, es cuando les digo que formateen el código. También le da una lectura más linda, digamos. De acuerdo al IDE, de acuerdo al lenguaje, se formatea con un simple atajo, digamos, y te lleva un segundo. Es como un tic que deberíamos tener, que mientras, después de cuando terminamos un método, una clase o lo que fuese, formatear el código. ¿Sí? Todo este tipo de cositas que yo les estoy contando, por así decirlo, las vamos a ver o quiero que las detecten en un ejemplito. Bien, antes de ir a eso, otra de las cosas que me gustaría charlar es cómo evitar prevenir errores, ¿sí? Hay también muy buenas prácticas para prevenir errores o cosas que, nada, sabemos que pueden llegar a pasar, digamos. Siempre es bueno prevenir lo que serían los null pointers. Siempre es bueno no suponer que vienen datos de la base de datos, que siempre esa variable está llena. Siempre es bueno chequear todo eso antes. Así que eso debería hacerse siempre, ¿sí? Después también es necesario, digamos, todo lo que serían los métodos que son transactional o podrían ser transactional, es decir, en Java hoy por hoy con Spring, con una anotación, si tenemos que hacer algún cambio en la base de datos y si tenemos un método que hace 2 cambios en 2 tablas diferentes de la base de datos, o si es necesario en alguna parte hacer transactional un fragmento de código o 2 fragmentos de código o uno que está relacionado con otro, también hagámoslos porque es posible que si uno falla, el otro haya almacenado algo que nada, que no debía almacenarlo si el segundo falló. Entonces todo ese tipo de cosas se nos pasan en el día a día, como le digo yo, y está bueno detectarlas. Yo particularmente, bueno, y acá con el equipo de Aconcagua, los chicos de arquitectura van a poner y van a hacer énfasis en lo que serían los tests, ¿sí?
el cliente sí, el cliente no siempre tiene mucha idea de los test o de para qué sirven los test, y por ahí sí hacemos tareas que especifican que vamos a testear un módulo o un método, no les pinta mucho pagar por eso. Sin embargo, son necesarios, es una buena forma de prevenir errores. Se puede incluir en la tarea en sí y no tener que andar contándole al cliente lo que hacemos o no, pero es bueno también tenerlo como buena práctica, digamos, hacer un test, ¿sí? Bueno, también lo que serían los patrones, si nos topamos con soluciones o con problemas que ya han sido identificados, poder detectarlos y decir, bueno, acá podríamos aplicar tal patrón, acá no. No siempre es necesario aplicar patrones, pero es una buena práctica en detectar esos lugares donde se puede llegar a aplicar un patrón y ponerlo ahí, ¿sí? Yo tratamos siempre de hacer para cumplir todo este montón de prácticas y de que no pasen y que, porque bueno, se nos puede pasar, hacemos lo que es la revisión de código. Entiendo que hoy por hoy todos están haciendo eso. Si alguno no lo está haciendo, bueno, estaría bueno que lo arranque. Pero cuando uno arranca con una tarea, la sube, digamos, tiende a pasarse algo, digamos, o tiende a cometer algún tipo de estos errores. Entonces, si alguien más le da una mirada, ese alguien más se puede dar cuenta, detectarlo y decirle, che, acá podemos hacer esto así, bueno, dale. Entonces, bueno, eso también es una buena práctica, hacer revisiones de código y no subir el código directamente a producción o a la rama en la que se esté trabajando. Bueno, otra herramienta que podemos usar para hacer esta revisión de código es el SonarLink, que supongo, o no sé, a veces si alguien no lo conoce, que es un plugin que se puede agregar en el mismo IDE que se use, ¿sí? Bueno, como ya les dije, mi voz no me gusta mucho, así que ahora lo que les propongo, si están todos de acuerdo, es, yo les voy a mostrar un pedacito de código, ¿sí? Avísenme si todos lo ven. Y la idea sería que juntos me vayan diciendo qué ven mal y qué ven bien, y si ven algo que podrían mejorar en este pedacito de código. O no, si lo ven bien. Entonces, la idea sería cómo prevenir esto, cómo limpiar este código, cómo dejarlo lindo, y en el caso de que pueda tener algún error, cómo prevenirlo. Bien. Ahora sí voy a necesitar la participación de ustedes. No sé quiénes. A ver, ahora voy a chequear bien quiénes están. Yo aún no veo el código. No sé si ustedes lo están pudiendo ver. No. No, tampoco. Se quedó en las prácticas para prevenir la filmina. Se quedó estancado. Bueno. A ver. La Lore tiene la mano levantada hace como 5 minutos. Lore, Lore, hable. por favor, hable. No, que te iba a decir, ¿hace tanto? No, nada, ahora te iba a decir que lo descompartieras, pero ya está. Ah, perfecto. ¿Está bien ahí? ¿La ven? Sí, ahora sí. Ahora estamos. Ahí está el polaco, qué emoción. Bueno, ustedes deberían leer este pedacito de código y con el nombre, no tanto meterse línea por línea, pero decir, bueno, ¿qué hace este método? ¿Qué hace esta función? Si está bien o no. Ahora los voy a correr de acá. No me van a hacer trabajar a mí, solamente. Bueno, están como muy callados. Voy a romper el hielo, si no. No sean Estás tímidos. imprimiendo los lechones de los empleados y lo estás ordenando por edad. Muy bien, polaco. Eso es lo que hace. Muy bien, polaco.
Quizás me faltó Los mostrar lechones. la clase de empleados, pero bueno, es una entidad que tiene nombre y edad, no tiene más nada. Bien. Perfecto. Bueno, ¿les gusta este método? ¿Se entiende así con el nombre? ¿Ya está? ¿Lo dejamos así? Y le podés agregar ordenados por edad. Ordered by Como que hace by muchas age. cosas, digamos. Primero ordena. Vamos a analizar línea por línea. Esta línea lo que hace, bueno, primero recibe una lista de empleados, ¿sí? Esa lista de empleados los ordena por edad, porque, bueno, tiene un atributo que es edad. Y después de estar ordenado por edad, filtra esa lista, ¿sí? Filtra esa lista y te devuelve solamente los que sean mayores a 18 años, solamente me devuelve dos, y después los imprime. O sea que si yo mando una lista de 5 personas, solamente me va a imprimir las 2 primeras que tengan más de 18 años. Todo eso va a ser el método este. Bueno, a mí no me gusta. Yo creo que hace muchas cosas. Yo creo que hay parámetros que están acá como atados, digamos, el tema de la edad o de los límites. Estoy haciendo un System of Prep que por ahí no está bueno. Siempre es mejor usar loggers si se va a imprimir por consola. Qué sé yo, esas se me ocurren, es que pueden ser algunas de las cosas que se podrían mejorar, digamos, no, que no sea tan específico, porque este va a imprimir en 2 empleados que tengan más de 18 años. Pero ¿qué pasa si yo después necesito un método que imprima 5 empleados de más de 40 años? Tengo que hacer otro método. No está bueno. Entonces, vamos, chicos. Primero que nada, sí. Primero que nada, la descripción del método debería decir todo lo que hace, ¿sí? Es importante que diga todo lo que hace, porque de esa manera no me tengo que poner a revisar el código para entender qué es lo que voy a hacer con ese método. Segundo, podría ponerle un Javadoc explicando lo que hace, porque también es bueno entender cómo lo hace sin necesidad, en un lenguaje coloquial, sin necesidad de tener que leer las líneas de código, porque por ahí pueden estar muy colapsadas. Por ejemplo, ahí hay está el ordenamiento colapsado que podría verse un poco más en detalle. Entonces, por ahí el Javadoc nos ayuda, nos dice, este método recibe esto como entrada y me va a devolver esto otro. Y habla de qué tipo de argumentos ¿cómo se llama? Son necesarios, me puede decir cuáles pueden ser nulos o no, o cuáles son los default de esos argumentos. Entonces, por ahí está bueno implementar los Javadocs y que el nombre del método diga todo lo que hace. Dice, va a imprimir los empleados ¿cómo se llama? En el orden en el que fue definido. En este caso, particularmente, va a decir por edad y con un límite. Esas dos cosas también estaría buena ponerlas en un argumento. Perfecto. No voy a decir más, vamos, chicos. Claro, todo el S. Qué raro el S. Siempre haciendo todo. Y bueno, ahí lo que habría que hacer es parametrizar la edad. Perfecto. Y el límite, o el límite hacerlo una constante. Perfecto. Usar logger para el print. Perfecto. Para empezar. Bien. Para Y empezar. de última, claro, después podrías abrir el sort en otra función, de última, ordenar empleados. Perfecto. Fíjate que el sort está en gris también. ¿Por qué será? Ajá. Veamos acá. El mismo IDE nos va botoneando, por así decirlo, y te dice, mira, con un simple clic, te dice, esto lo puedes dejar más bonito todavía aún. No hace falta todo ese chorizo de... Entonces, ahí ya mismo te va ayudando. Es más, acá te dice el sonar, por ejemplo, del System of Print. Dice, no, ¿por qué usas este? Bien, perfecto. Bueno, yo
lo dejé más bonito. Vamos a ver si les gusta un poquito más. A ver. Este es el test y este es el test. Perdón el ¿Le nombre, están pero dando bueno. bola a las manos levantadas? Perdón por interrumpir, pero ¿se ven o no se ven cuando alguien levanta la mano? No, yo no. Porque capaz que no lo ven. Por eso. Necesitamos un moderador de manitos levantadas. Claro, por eso. Me encargo de eso, no hay problema. Gracias. Quería comentar algo respecto a lo anterior, no sé si puedo. Sí, por favor. Pero claro que sí. Que quizá, claro, vos tenés ahí, bueno, es un service y simplemente estás imprimiendo empleados. Ujú. Que también, obviamente, como ya dijo el S, habría que cambiarle el nombre al método para que sea más descriptivo, porque hace varias cosas. Pero quizás yo lo sobrecargaría. Haría uno simplemente para imprimir los empleados y otros o sobrecargados o con diferente nombre, pero que tengan, que esté parametrizado el ordenamiento, porque capaz que no lo quiero ordenar por edad, sino por antigüedad, o lo quiero ordenar por otra variable. Y obviamente el límite de edad también quizás se pueda o parametrizar o tener un default, ¿sí? Algo así, o sea, se lo parametriza o se sobrescribe ese método y si no le pasas el parámetro, que toma un parámetro por default que puede ser una constante en la propia clase. Perfecto. Bien. Bueno, vieron como en 5 líneas, a ver si son 5 líneas. ¿Qué más voy a hacer acá? Se puede hacer mucho, digamos. Yo hice esos cambios que mencionaron. Seguramente puede haber más cambios, pero me parece que los más importantes están. Acá efectivamente mantuve el nombre de print, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Creé 2 métodos más. Uno que me ordene los empleados y otro que me filtre por edad y por límite, ¿sí? Y acá sí hice parametrizar lo que es el límite y la edad. Si bien tenemos más líneas de código, tenemos más métodos, que por ahí no siempre es la idea, de reducir límites, pero tenemos funcionalidades desacopladas en métodos diferentes, digamos. Quizás alguien más pueda usar esos métodos. Hacen cosas diferentes, cada uno tiene su nombre y puntualmente lo que hace. Quizás ahora no sé si es tan necesario comentar el código o no, nunca está de más para mí, pero creo que está más limpio, por así decirlo. Sí. Cada uno de nosotros, obviamente, hace las cosas diferentes, tenemos millones de formas de hacer las cosas, pero lo importante es detectar que se puede hacer algo y mejorarlo, ¿sí? Hasta dónde, como les decía yo, hasta dónde creamos nosotros posible. Por ahí hay una cosa que está buena aclarar, que lo dijiste en un momento, o por lo menos estaba en la diapositiva. Fíjense que estos métodos los estamos usando dentro de la misma clase, suponiendo que solo lo vamos a usar dentro de la misma clase, siempre tengamos en cuenta el hecho de utilizar el menor nivel de acceso posible. Y esto es muy importante y esto también ayuda a la eficiencia del código, más allá del código limpio, ¿no? Ayuda a la eficiencia porque cuando yo voy a utilizar un método de esa clase no me van a aparecer métodos basura que solamente se usan dentro de la clase, y de esa manera mi forma de codificar y el IntelliSense me va a sugerir mejor las cosas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el método getSortEmployedByAge podría ser un método privado si en realidad no lo va a usar no se va a usar fuera de la clase, ¿no? Bien, bueno, ahí es totalmente correcto lo que dijo ese. Ahora, veamos esto. Yo también en paralelo, como les venía diciendo, otra de las buenas prácticas es hacer test, ¿sí? Testear. Bien. Entonces yo también hice mis test, ¿sí? Para ver de que nada, más o menos esté todo bien. En un principio hice el test del primer método, el único método genérico, para saber que está bien, y después hice el segundo test acorde al
a este refactor, digamos. Bueno, acá si el S me lo permite, voy a volver a dejarlo público. Sí, pero vamos a charlar de eso. Dale. Para correr el test. Bueno, son cosas simples. La mayoría de las funcionalidades entre comillas, las está haciendo Java o con los streams, esto del ordenar, el comparator. No sé si tiene mucho sentido hacer tanto test sobre eso, digamos. Pero a lo que voy es que siempre es importante testear algo que yo haya hecho. Hay dos formas de hacerlo, o hago el test antes del desarrollo o lo hago después del desarrollo. Pero lo importante siempre es hacerlo, por más chiquito que sea, y la funcionalidad o por más chiquito que sea el test, ¿sí? Así que eso es algo de lo que le queríamos proponer y sugerir, que nos acostumbremos en el día a día a hacer test, ¿sí? En Java, bueno, lo podemos hacer con JUnit, también hay un montón de formas de moquear las otras capas o de moquear cosas que por ahí no nos interesan testear o como... Pero bueno, eso es a lo que voy, digamos. Veamos de cómo hacer las cosas lo mejor posible, ¿sí? Y tratemos de no sentirnos tan presionados en tiempo, porque después a la larga, como bien ese siempre lo dice, es ganar tiempo, no perder tiempo. Tal cual, tal cual. Así que yo, para meterle datos a estas funcionalidades que armé, lo que hice, bueno, fue crear los test, porque si no, entonces, bueno, acá, por un lado, testé lo que es el ordenamiento, ¿sí? No sé si todos manejan test, si todos han hecho test, pero es una forma de chequear que el método que yo hice funcione y me dé el resultado que yo pretendo, ¿sí? En el caso de tener 2 empleados y quiero ordenarlos, bueno, por edad, en este caso, primero debería mostrarme el segundo empleado que almacené y después el primero. Es simplemente eso, ¿sí? Acá vamos a correr los tests. En el segundo caso, del segundo método, ¿se acuerdan que era el que filtraba en la lista cierta cantidad de empleados y después me mostraba los que tenían tanta edad o eran mayor a tal edad? Bueno, ese también lo testeamos. Acá tenemos una lista de 5 empleados, donde yo estoy pidiendo, tráeme solamente 2 empleados. Chequeo que después de aplicar esto no me esté devolviendo la lista entera, sino solamente 2 empleados, y que todos esos empleados tengan más de 18 años. Ese sería el segundo test, vamos por el orden del método que está. Y después, por último, el tema de la impresión. Bueno, que ese sí quizás es un poco más fácil de verlo acá, porque hice un print del nombre, nada más. Que pedí que me traiga 3 empleados que tengan mayor a 20 años. Entonces, no me debería traer, por ejemplo, Joe. Me debería traer el resto. Bueno, y me quedo pegado el name con John. Bueno, esa es más o menos la idea de los tests, de hacer un código limpio, de tratar de prevenir errores, que una de las formas de prevenir errores es usando test. Y ahora, si querés, volvemos a lo del público y privado. Sí, tal cual. Y esto es algo que sucede muy a menudo y en general cuando se trata de los del test unitario, ¿sí? Por ahí tengo la necesidad de hacer una clase privada, un método privado dentro de una clase, pero el test lo tiene que poder acceder y por más que instancie esa clase, ese método no es público, entonces no lo puedo probar, ¿sí? Sin embargo, la idea del testing unitario es probar cada método, ¿sí? La unidad del testing unitario es el método. Para esos casos particulares, no está bueno cambiar el nivel de acceso del método para poder acceder al test, sino que lo que se debería hacer es utilizar una API de Java que ya viene con, ¿cómo se llama?, el JDK, que nos permite crear una reflexión, un espejo de la clase para poder acceder a un método en particular.
se conoce como Java Reflection, ¿sí? Y de esta manera yo puedo acceder a un método privado haciendo una instancia nueva de ese método para poder probarla, ¿sí? Y esto es importante porque cambiar el nivel de acceso de un método implica que ese método deja de tener el scope dentro de la clase, ¿sí? Lo cual también implica que cuando yo quiero desarrollar me aparece en el IntelliSense o incluso puede derivar en problemas de seguridad al momento de implementar, sobre todo si usamos métodos que tengan implementaciones vía bin, ¿sí? Que hagan inyección de dependencia. Y esto es un punto particular y es una pregunta que me han hecho muchísimas veces. ¿Qué hago para testear un método privado de una clase? Lo que hago es utilizar Java Reflection instanciando ese método, creando una nueva instancia de ese método para poder probarla. Lo que comentabas vos, como decís vos, es muy común. Es más, hoy por hoy te puedo decir que en el proyecto que yo tengo se hacen los métodos públicos para testear. Para poder testearlo, sí. Sí, y es un error común. Está bueno tenerlo presente, digamos, y bueno, y ya lo tenemos identificado, ¿entendés? Entonces ahora a la hora de hacer esto, que nos topamos con esto, investigar un poquito, ver cómo se hace, lo tenemos, o sea, hasta ese obviamente, el equipo de arquitectura para darnos soporte, así que como yo le digo, lo importante es tener en la cabeza presente las cosas que se pueden hacer, que se pueden mejorar, y ir ahí viendo y buscándole la vueltita, ¿sí? Esa era la idea de esta charla y de no olvidarnos de hacer estas cosas. Obviamente estos son 3 cosas de las que se pueden hacer de los millones de cosas que se puedan hacer para mejorar. No sé si alguien más quiere hablar o decir algo, contarnos su experiencia, o sigo. No veo manitos levantadas, pero es el momento, muchachos. Están callados y son cosas, como dice ese, muy interesantes y muy comunes, que pueden parecer tontas, pero son súper comunes. Bueno, no hay manitos levantadas. Vámonos. Vamos nomás. Bueno, yo todo esto que lo estuvimos hablando lo tengo en esta presentación a modo de filminas o de capturas de pantalla y pegados así, para no pasarles este código. Otra de las propuestas que hacemos siempre es tener esto identificado, los que serían los patrones, ¿sí? ¿Cuándo podemos aplicar un patrón? Y si lo podemos aplicar, apliquémoslo, digamos. Quizás haya formas más fáciles de resolverlo o más fáciles para nosotros, porque no tenemos el conocimiento del patrón puntual, pero hay problemas que son comunes, que muchos ya han pasado por esos problemas, entonces lo bueno es si esto lo resuelve tal patrón, hagámoslo como lo hace el patrón, no nos pongamos a inventar o darle vuelta a rosca o hacer cosas que por ahí no quedan prolijas y limpias, ¿sí? Entonces, yo en otras charlas o en otras reuniones apliqué o conté sobre otro de los patrones, pero este puntualmente nunca lo había aplicado en proyectos reales, por así decirlo. Entonces me surgió la curiosidad de cuándo aplicar el patrón decorador, digamos. He sentido hablarlo, he sentido que lo han aplicado, pero digo, bueno, a ver, ¿qué tan bueno estaría de aplicarlo? ¿O por qué no me he topado con esto yo, con tantos proyectos que he pasado? Bien. Entonces, bueno, me puse a leer un poquito y dije, bueno, este es un buen ejemplo donde se podría aplicar este patrón. El patrón decorador lo que hace es agrega una funcionalidad a un objeto existente sin tener que modificar su estructura, ¿sí? Entonces, esto es mucha teoría, pero acá en el ejemplo ustedes lo van a ver súper claro y les va a quedar grabado para el día de mañana. De eso estoy segura. Entonces, digo, bueno, estuve viendo y creo que se debe estar haciendo en todos los lugares, es cuando vos vas a una concesionaria a comprar un auto. Vieron que podés comprar un auto y después te dicen, bueno, y le querés agregar esto, y le querés agregar esto, y le querés agregar esto. Y dice, bueno, sí, ¿cuánto sale esto? Entonces se te va como agrandando ese valor al auto por todas esas cosas extra que vos les podés ir agregando.
Acá creo que puse el ejemplo del aire acondicionado. Creo que ahora todos vienen con aire acondicionado. Pero bueno, puedes agregarle un montón de otras cosas. Era simplemente un ejemplo. Cómo ese patrón se aplicaría a un caso cotidiano, digamos. Y muy común. Yo acá lo que hice fue... perdón, vamos a volver al diagrama en clase. Yo acá tengo un auto, ¿sí? Que tiene solamente dos atributos, el nombre del auto y el precio, nada más, ¿sí? Después van a haber dos autos en esta concesionaria, el Peugeot 3008 y el 2008, ¿sí? Obviamente cada auto va a tener su precio. Perfecto. Bien. Entonces digo, bueno, ahora ¿qué pasa si yo a ese auto le quiero agregar el aire acondicionado? Ahora ya no me va a salir más lo que tenía estipulado, ¿sí? Me va a salir un poquito más. Bueno, entonces me voy al 2008 y digo, bueno, el 2008 sale 900.000 pesos. Perfecto. Bueno, entonces si yo voy a comprar el auto 2008 peladito, así como me lo dan directo de fábrica, me sale 900.000 pesos. Ahora, si yo le quiero agregar un aire acondicionado, y me va a salir un poquito más. Me va a salir un poquito más. Entonces, yo ahí lo que tengo que hacer es sumarle ese precio al auto que de origen, digamos, el precio del aire acondicionado. Pero ¿qué pasa? Después puede venir otro a comprar otro auto y también sumarle el precio del aire acondicionado o de, no sé, las ruedas no sé qué, o el techo no sé qué, le puedes dar vidrios polarizados, lo que se te ocurra. Entonces, este me pareció un ejemplo muy fácil y que se nos va a quedar, digamos, en el tiempo, en la cabeza. Después, cómo vos implementes que esta es una interfaz, que creas una instancia del auto y que después a la instancia del auto le agregás el aire acondicionado. Eso es todo sintaxis, esas son todas cosas que va a depender del lenguaje, va a depender de... Pero lo importante es eso, saber que un problema que es común, que es típico, se puede aplicar con un patrón y después lo identificamos al patrón y después vemos, creamos las interfaces, creamos como instancia, le sumamos el precio. Esa era más o menos la idea de esto, ¿sí? Tenerlos presentes, por así decirlo, no dejarlos en el olvido. Nosotros no abocarnos a hacer simplemente ABM o cálculos o métodos gigantes con un montón de sobrecargas y de cosas raras, digamos. También es muy común, que me ha pasado, en proyectos sobre todo que crecen en el tiempo, encontrarte con esas clases gigantes de mil líneas, y te puedo asegurar que hay proyectos que tienen clases de 1000 líneas, y tener todo sobrecargado en una única clase, digamos. Entonces lo importante de dividir estas responsabilidades, de dividir lo que cada uno tiene que hacer en diferentes clases, también es muy importante, y hacen lo que sería un código legible, hacen lo que sería un código claro. Es mucho más fácil a la hora de tener que nosotros buscar algo o agregar alguna funcionalidad. Entonces todo ese tipo de cosas son las que les proponemos que no se olviden, digamos. ¿Qué pasó con la gente? Se han quedado muy callados. Sí, sí, no sé, creo que es la hora del almuerzo. Tienen hambre. ¿O están comiendo? O están comiendo y me están ignorando. No, solo sueño. Bueno. Ah, bien. Ahí Gonzalo levantó la mano. Bien, Gonzalo. Sí, Gonzalo. Hable, mijo. Le pifió el botón, quería poner el mudo y le pegó el gozo. Sí, me parece que le pegó al cortar. Quería mostrar el chat. O sea, hay muchas cosas lindas para hacer, sobre todo en Java. Hay un montón de patrones, hay un montón de buenas prácticas. Yo particularmente, más que una charla, creo que es un pedido que les quería decir que no se olviden de estas cosas, ¿sí? Mantengamos el nivel y mantengamos que el código esté limpio, que el código esté claro y no simplemente terminemos una tarea, entreguémosla y chao, fue. Digamos. Clasen. Martín, ¿cómo le va? Algo simplemente para agregar, Romy, a la charla, que la verdad está excelente, excelente. Y no es de chupamedia, te lo digo en serio.
Gracias. Me parece que hay chicos por ahí que no son programadores Java, ¿sí? Perfecto. Creo que algo importante, simplemente para decir, es que uno, no importa el lenguaje en el que esté programando, eh, o sea, el programador tiene que conocer el lenguaje en el que está programando y conocer las ventajas y utilizar las ventajas que tienen eh, las diferentes, digamos, posibilidades que tiene de escribir código. Por ejemplo, nosotros con el equipo de Unity utilizamos C Sharp, que es muy parecido a Java, ¿sí? Con algunas diferencias. Por ejemplo, los parámetros por defecto, ¿sí? En métodos o los métodos de extensión, que es algo similar a esto, que uno le puede agregar a una clase funcionalidad extra sin tener que modificar la estructura de la clase en sí, digamos. Sí la va a modificar, pero no tanto, porque o sea, la modifica aparte, fuera, digamos, del paquete, sin tocar el archivo, por así decirlo. Son Claro, características que, tiene implementaciones parciales C Sharp, entonces podés hacer claro, una implementación parcial y que incluso se puede instanciar con una implementación parcial o con otra. exacto, exacto. Incluso hay, por ejemplo, como para mencionar, un patrón que se usa muchísimo en videojuegos y creo que todos lo usamos también en otro tipo de programación, que es el patrón singleton. Uno puede hacer un singleton incluso parcial y utilizarlo, por ejemplo, para manejar el juego completo o cosas específicas del juego y utilizarlo parcialmente en varios lugares eh, de la aplicación, varios lugares del software. Eh, y básicamente es como si fuera una casa entera, pero la tenés partida a un montón de lados, y eso justamente le da lugar a que vos puedas agregarle funcionalidad, a que puedas agregarle características. O sea, resumiendo, para no hacerlo larga, por ahí el que programa, que conozca las diferentes características y los fuertes, digamos, que tiene el lenguaje en el que está programando para poder utilizarla de la mejor forma, para poder aprovechar todas esas características. Exacto. Exacto, esa es la idea. Yo creo que un lenguaje es muy grande y que siempre hay cosas que nos faltan aprender o en este caso algún patrón que nada, nunca lo habíamos implementado o escuchado y bueno, y nos ponemos a investigar y quizás después lo podamos aplicar en un proyecto, pero si no tenemos la idea o la referencia de que está, nos va a ser difícil. Entonces, nada, eso de tener presente, digamos, y de ser muy autodidacta como es acá nuestro amigo ese. Bueno, y por Dos clases. último, y por último, para no, yo pensé que no iba a llegar, pero bueno, ya que no estuvieron tan charlatanes, pude llegar a mi última filmina, eh, que esto les voy a contar lo que me pasó en uno de los proyectos, no voy a dar nombres, pero me pasó que yo estaba trabajando en backend, ¿sí? Y había un montón de métodos hechos de servicios, era un proyecto con microservicios, y cada servicio devolvía lo que tenía que devolver, cada uno hacía lo que tenía que hacer, todo eso se lo mandaban al front. El front lo recibía, no sé, una lista de usuarios, recibía una lista, un montón, todo lo que el front, yo llamo a nuestro cliente, necesitaba, nosotros se lo estábamos mandando. Taca, 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 taca. Después, ¿qué pasó? Esto fue cuando yo no estaba. Después yo me sumé a este proyecto, que era muy grande, muy copado, con todo, y empezamos a ver que a veces sucedían cosas en el back, a veces las cosas iban bien y a veces no le llegaban bien. Entonces el front no tenía forma, digamos, de saber cuándo me llegaban bien las cosas o cuándo no me llegaban bien o qué me llegaba, si era una persona, si era un auto, si era un cliente, si era... No siempre el front va a recibir lo mismo, digamos. Entonces, lo que detectamos ahí es que no había una respuesta única del lado del backend, ¿sí? Nunca nosotros le comunicábamos al front, sí, acá te estamos mandando bien las cosas, es un 200 OK, por ejemplo, o éxito o success, lo que vos quieras ponerle, y te mandamos esto, el listado de clientes, un auto, un listado de autos, o sea, faltaba esa definición.
Entonces lo que hicimos fue crear una única clase, ¿sí? Que llamamos Respondeteo, pero le podemos poner el nombre que ustedes quieran. Que esta clase lo que tiene la particularidad es que además de decirte que llegó bien, que no llegó bien, un código de error, un no código de error, eso lo negociás con el cliente. Por ahí el cliente te dice, no, con que me mandes un true o un false, yo ya está, me alcanza. Y otro dice, no, mandame el mensajito del bug y decime por qué las cosas funcionaron o no funcionaron. Pero lo importante es que el front siempre necesitaba algo diferente. Nunca iba a recibir lo mismo, en el caso de que fuera éxito y en el caso de que necesitara recibir algo. Entonces, acá aparece lo que es en Java el generic, llaman, a un tipo de objeto en donde vos podés setearle o podés almacenarle lo que a vos se te ocurra. Puede ser un entero, una string, puede ser una entidad del negocio, lo que a vos quieras y se te ocurra, se lo almacenás en ese generic y después eso es lo que el front va a recibir. Pero el front siempre va a recibir, en este caso, un respond data, que es lo que yo había hecho, con el objeto que necesite. ¿Sí? Seguramente han usado todos generics. Se puede usar no solo en clases, se puede usar en métodos, pero es parte de lo que yo le digo. A veces el enrosque, a veces el día a día, se nos pasan y nos olvidamos de hacer las cosas y de hacerlas de la mejor manera y quizás pensando más a futuro, de forma genérica. No voy a devolver una lista de string siempre al front, porque capaz que después necesito una lista de enteros o capaz que después necesito un entero solo. Entonces, ese tipo de cosas sí poder enviárselas de esta forma genérica o de este tipo de objeto genérico. Tipos parametrizados. Ahí ese, no sé si querés contarnos algo o aclarar algo que a vos te gusta. No, está bueno. El hecho de estandarizar, a ver, primero que nada, tiene que existir una sinergia entre el servicio y el cliente, ya sea entre el backend y frontend o entre una API y quien la consuma. Está bueno establecer estándares para que uno siempre pueda tener el control de las respuestas y de los ricos que se envían, y de esa manera evitamos un montón de errores, y me parece que está muy bueno el hecho de armar una respuesta estándar. Bien. Bien. Bueno, esto era todo lo que yo tenía preparado. No sé si alguno nos quiere contar algo de su lenguaje o preguntarme algo o acotar algo que se me esté pasando, digamos. Esta es una buena práctica que no mencionaste, Romina, y la verdad que en Java es importantísimo. Señor Celi, antes que Santoni. Alberto, Alberto, ¿cómo estás, Alberto? muy bien. Sí, muy bueno, Romy, me encanta la dinámica de la charla. Lo único que yo agregaría como consejo, hoy tenemos herramientas muy potentes como los IDEs, cualquiera que usemos, ¿sí? Que nos ayudan, pero casi en un 80% a que estas malas prácticas no sucedan. A veces solamente tenemos que hacerle caso, nada más, ¿sí? Y no pasar por alto las sugerencias que nos hagan al momento de que nosotros estemos escribiendo. Como eso que estás mostrando vos ahí, que por ejemplo, antes de hacer un commit, se puede pasar un análisis de SonarLint y atacar cada una de las cosas dependiendo del nivel de criticidad que tenga. Como para que no pushemos código que podríamos haber hecho de manera más prolija, incluso hasta evitar errores. Así que mi consejo es, usemos las herramientas que tenemos, no caigamos en, uy, no me di cuenta, porque no es justificación, me parece. Sí puede pasar que nos equivoquemos realmente y está todo bien, pero teniendo las herramientas que tenemos, hay muchas cosas que podemos evitar simplemente por estar un poquito más atentos. Y el IntelliJ, por ejemplo, antes de hacer un commit, puede hacer un análisis con SonarLint y te avisa si falta que corrijas algo.
Entonces, antes de hacer commit, podemos evaluar, corregir y, bueno, y subir código más prolijo. Sí, también tenemos la barrita del costado, que esta la tienen todos los IDE. Claro. Esta barrita del costado que me va marcando, che, acá hay un warning, acá hay un error y acá hay un... Tratemos de dejarlo en verde, digamos, que quede todo bien. Si nos está diciendo, y a veces es cuestión de en el IntelliJ hacer Alt Enter o clic secundario y revisar qué es lo que nos quiere decir. Démosle pelota al IDE. El IDE en general tiene la posibilidad de resolverlo solo al problema, y si no la tiene, te indica dónde está. Entonces está bueno apoyarse de las herramientas antes de cómo se llama, de tener que detectar un error cuando ya es productivo, ¿no? Exactamente. Yo soy muy amiga de Sonar, Lin, me encanta, siempre lo uso y he molestado a cada una de las personas con las que me he topado de que se lo instale. Lo que sí no estoy tan familiarizada, acostumbrada a hacer refactor con el IDE propiamente dicho, pero sé que es muy bueno, sé que te da estas opciones de crear un metodito, poner refactor, o sea, es súper cómodo, intuitivo. Es algo que voy a empezar a usar porque, nada, siempre está bueno ir creciendo y mejorando, así que, nada, se los dejo como inquietud, que lo chusmeen, que vean y que si les gusta. Por ahí estoy muy acostumbrada a hacer todo siempre yo el refactor a mano y no usar el mismo IDE, pero es muy buena opción, me parece. Así que gracias. Santoni, usted también quería decir algo. Sí, ¿cómo están? Buen día, felicitaciones, Romy. Yo no soy Buen día, programador, pero fui siempre clara, aprendo. ¿se entendió? Siempre aprendo, exacto. Lo suficientemente clara como para que yo entienda, así que bien. Igual yo quería sumarle dos cosas. Una, lo que dijo el S recién, de la posibilidad que dan los IDEs de autocorregir código. Yo creo que es importante, pero también en mi experiencia me ha dicho que una vez que el IDE o lo que sea autocorrige, ver lo que hizo y tratar de aprenderlo, ¿no? Para que nos quede, porque si no es como el corrector ortográfico, vamos a escribir posición toda la vida mal, y el Word toda la vida nos va a corregir posición. Esa te dolió, esa la dijiste con pena. Puede ser, exacto. Hoy día no ponen un puto acento, así que no hay problema. Bien, Polaco, bien. esta conversación está siendo grabada. Es cierto. Está muy bien. No importa, que quede grabado. Bien, no, eso como consejo, digamos, no solo para esto, sino para todo, de que están buenos los autocorrectores, pero sí a tratar de entender lo que hizo el autocorrector y que nos quede, y la próxima línea de código ya les podamos escribir bien o mejor que la anterior. Y después lo otro, ya sí de mi lado, del lado de infraestructura o de ver los procesadores al 100% o la RAM explotada, lo que decía Romy de la eficiencia del código, de separar las cosas, de todo eso, yo creo que en las posibilidades de infraestructura que tenemos hoy, nos va a llevar a poder aplicar nuestros códigos en servicios que ya no son servidores. En servicios, hoy por ejemplo Amazon tiene los servicios Lambda, en el cual vos subís el código y ya no tenés un servidor de atrás, y si ese código es eficiente, eso vuela. O sea que vamos a lograr darle al cliente un servicio también mucho más eficiente, solamente por haber programado lo que ya habíamos programado de una manera mejor y más eficiente. O sea que muchas veces los programadores se olvidan de la eficiencia en cuanto a procesamiento, en cuanto a RAM, porque si bien yo siempre veo que antes los programadores, el S capaz que lo ha vivido y lo más viejo, peleaban byte a byte o bit a bit, o sea, tenían que optimizar cada ciclo, tenían que optimizar cada K de memoria, y hoy como la memoria sobra, quizás no se enfocan en eso, pero está volviendo a ser un problema, porque hoy se paga por memoria y se paga por CPU, así que si logramos códigos eficientes, vamos a poder utilizar herramientas nuevas que son mucho más ágiles que antes. Eso es como otro enfoque que yo les doy que quizás muchas veces se olvidan también. Siempre es bueno tener el concepto de la infraestructura cerca. Gracias, Diego. Y
y realmente también tenemos forma de medir esto. Los IDEs hoy en día tienen profilers que nos ayudan a entender si nuestro código es eficiente. Y está bueno. Tuvimos algunas charlas de esto en los mentoring bastante extensas. Pero sí, es importante entender porque por ahí, por costo operativo, no podemos poner una aplicación dentro de una instancia de procesamiento muy grande porque realmente el negocio no lo amerita. Está bueno que nuestros códigos sean eficientes. Klassen. Otra vez yo hinchando acá. Romy, ¿querés volver un toque al PowerPoint? Sí. Ahí está. Justo en esa, no en la de genérico, justo ahí en la de genérico. Esto es simplemente. ¿Qué está haciendo el S? Comiendo. Me comí una Exactamente, papa frita, no sean malos. Respecto al tema de los generic, yo soy muy partícipe de hacer las cosas, o sea, de la forma por ahí, no siempre la más genérica posible, pero sí utilizar mucho generic porque eh, por cuestiones de escalabilidad. Siempre pensar en el futuro y no encerrarse en lo que estamos haciendo ahora, sino pensar en que más adelante esto puede cambiar y no tener que rehacer todo. Una de las cosas que están muy buenas de utilizar templates, se le decían en C++, o sea, utilizar generic en Java o en C#, es que se puede limitar el tipo que se le pasa. Porque, por ejemplo, yo quiero hacer un response DTO y ese response yo siempre voy a responder con, mi response data va a ser una entity, ¿sí? Puede ser que sea una entity, o un DTO específico, un DTO base, ¿sí? Mi response base, el que voy a responder. Entonces, hay veces en los que es necesario limitar ese genérico, es lo que significa esa T, para no pasarle cualquier zaraza. Porque uno le puede pasar respóndete-o de, no sé, employee service y la clase te lo va a tomar bien, pero después cuando quiera responder va a hacer cualquier cosa, ¿me entendés? Es Entonces, un excelente ejemplo. tal cual. Entonces, si yo digo respóndete-o y entre los piquitos le digo de T, o sea, mi response data va a ser T. En Java se le diría extends entity. Entonces, yo estoy limitando a que esa T sí o sí herede de una clase entity o entity base o lo que sea. Entonces, mi respóndete-o, el response data siempre va a ser una entity, siempre va a requerir una entity. Si vos le pasás como parámetro employed service, te va a decir, no, flaco, no hereda de entity o no es un entity. Así que no te voy No a dejar compila. crear. O sea, usémoslo, pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado, claro. Es Claro. verdad, uno en el tema de los genéricos cae por ahí en ser demasiado genérico en lugares donde no lo debe ser. Y es un ejemplo muy puntual y está bueno. También se le puede decir que implemente una clase, ¿sí? Que implemente una ¿cómo se llama? Interfaz. Porque ponele que con ese genérico yo después hago un procesamiento, entonces busco un método específico de esas clases en las que voy a utilizar ese genérico. Es un muy buen ejemplo y está excelente. La verdad que muchos se olvidan al momento de hacer un genérico de poner la herencia o la implementación si fuera necesario. Gabriel. Te quedaste callado, Gabriel. Otro que le pifió el botón. No, creo que no se le escucha el micrófono, porque se escucha Sí. como un ruido. Puede ser. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? ¿Ahí? Ahora sí, querido. Ah, ¿qué tal? Bueno, volviendo al tema de streams y lambda, yo tenía una consulta ahí. Usando esa manera de hacer stream, filter y meter una función lambda entre medio y no hacerlo como lo hacíamos antes, que era recorriendo un for y evaluando expresiones, ¿es una forma de hacerlo más legible o también tiene una mejora de performance al momento de hacerlo? ¿Se Pregunta entiende? exacta. Sí.
Sí, seguro es más legible con una lambda, porque incluso a los parámetros o a los argumentos, perdón, le podemos poner un nombre, entonces sabemos qué es lo que estamos haciendo en ese ciclo, ya sea un ordenamiento, ya sea cualquier tipo de stream que utilicemos, nos ayuda a leerlo de una forma más simple y incluso tiene menos código, ¿sí? Si es más eficiente, no lo es. De hecho, ni siquiera el for común, el for each de Java o de cualquiera de los lenguajes derivados de C, no son lo más eficiente. El más eficiente real es el for común, el que uno va cambiando índice a índice, ¿sí? Pero acá hay que entender un punto y es importante. Primero, ¿qué cantidad de datos voy a procesar en ese ciclo? ¿Sí? O en ese ordenamiento. Porque si yo digo, voy a procesar 10 datos, 1000 datos, 10.000 datos, la diferencia en la performance va a ser mínima. Ahora, cuando yo tengo que interactuar con 100.000 datos, con 1.000.000 de datos, que puede pasar, ya sí se va a ver afectada. Sobre todo si adentro del ciclo yo voy a estar haciendo validaciones u operaciones matemáticas, eso le puede costar mucho al procesador. Y ahí hay que adoptar otra estrategia, ¿sí? Una de las cosas que puede incrementar la posibilidad de la rapidez, digamos, del procesamiento es utilizar un ciclo de más bajo nivel como el for, ¿sí? Haciéndolo índice a índice. Y aún así, esto va a ser lento. Entonces también tenemos la posibilidad, ya que todos estos lenguajes son multithreading, de armar hilos, ¿sí? Hacer un thread pool executor, decirle que me vaya procesando cada ciclo en porciones de a 10 hilos o cosas por el estilo, ¿sí? Aprovechar el hardware de la máquina que lo va a procesar para poder hacer ese proceso más eficiente. Pero siempre tener en cuenta esto. Ahora, si voy a procesar 10, 15, 10.000, no va a haber problema con un stream, ¿sí? Y lo podemos usar, y la diferencia entre uno y el otro al final de la cuenta o haciendo un benchmarking va a ser bastante despreciable, ¿sí? Buenísimo. Gracias, ese. Igual se nos acabó el tiempo. Sí. A mí bueno, yo sé que fue, pero nada, gracias a todos por estar, espero que les haya gustado. Gracias ese, chicos. Igual nos escribimos, o sea, ustedes saben que nos pueden escribir a cualquiera en cualquier momento, no tienen que estar estas charlas, ni nada, ni mucho menos, ¿sí? Nos juntamos y podemos ver lo que quieran. O la seguimos luego también, ¿por qué O no? podemos hacer una segunda. Bueno, vamos a ver si les pareció bien y les gustaría ir a una segunda, podemos preparar otra. Así que Sí. nada, un placer. Muy bueno, Romy. Gracias, Romy. Gracias, chicos. Podríamos hacer otra y incluir eso que habló Diego, no sé, Sin duda. estructuras de datos y algoritmos. Y otra cosa también sobre los tests, que no sé a cuántas personas acá le enseñaron que los tests son muy importantes. Es buena, vamos a tener una de esas, lo prometo. Claro. De hecho, ahora íbamos a hablar un poquitito, se habló muy poquito, Claro. pero no alcanzamos. Pero está bien, haremos otra y hablaremos puntualmente del testing unitario y de integración. ¿Cómo es? Bueno, estamos acostumbrados a debuguear y a programar debugueando, y hoy se habla de otro paradigma que es el TDD, que es la programación oriental al testing. Nada, también podríamos hacer una de esas, si alguien tiene más noción que yo. Sí, por supuesto. Vamos a hablar del tema y lo dejaremos en la agenda también. Bueno, chicos, gracias. Romy, muchas gracias. Gracias, chicos. Bueno, muy bueno. Beso. Chao, muy bueno. Hasta luego. Coman rico. Buen fin de. Chao, gracias. Chao, muy Chao. bueno. Chao, nos vemos. Nos vemos. Una buena vida, Chao, ahora. chicos. La Romy dijo buen fin, así que chao. 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 No te borré.